¿Alguna vez te has sentido solo, incluso estando rodeado de personas? ¿Te has preguntado por qué algunas amistades se enfriaron o por qué ciertas relaciones simplemente desaparecieron de tu vida? Tal vez no estés siendo rechazado. Tal vez estés siendo protegido. Suena extraño pensarlo así, pero la verdad es que los escogidos por Dios muchas veces atraviesan temporadas de soledad, no por casualidad, sino con un propósito. Y eso duele. Duele ver a la gente alejarse. Duele notar que pocos pueden caminar contigo. Pero esa es una señal de los que tienen un llamado más grande. Mientras muchos viven alianzas superficiales, tú sientes en el espíritu que ciertas compañías ya no encajan en tu camino. El problema no es estar solo. El problema sería contaminarte con aquello de lo que Dios quiere librarte. Y si te dijera que ese vacío relacional es, en realidad, una protección espiritual. Jesús advirtió que, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría y que los falsos cada vez se parecerían más a los justos. Él también fue traicionado, abandonado, rechazado, y aún así permaneció firme en su propósito. En este video vas a comprender por qué ciertos tipos de personas necesitan salir de tu vida. Aprenderás a reconocer los perfiles que debilitan tu fe y desvían tu corazón. Y, lo más importante, descubrirás qué hacer para mantener tu alma limpia y alineada con lo que Dios quiere para ti. No se trata de aislarse, sino de protegerse. Y cuando lo entiendes, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en una señal clara de que Dios te ha elegido para algo más grande. Si este tema ya está tocando tu corazón en estos primeros minutos, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hay mucho contenido profundo por venir y no querrás perdértelo. Vamos juntos hasta el final de este camino, porque puede abrir tus ojos de una forma que nunca imaginaste. A veces, el mayor peligro no viene de quien ataca abiertamente la fe, sino de quien la usa como disfraz para engañar. El engañador que se hace pasar por justo es aquel que sonríe con los labios, pero guarda veneno en el corazón. Habla de Dios, lleva la Biblia bajo el brazo, pero sus ojos no reflejan luz, solo interés. Jesús nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y no es casualidad. Se acercan con suavidad como quien quiere ayudar, pero su mirada está en el rebaño, no en el pastor. Este tipo de persona no aparece con cuernos ni tridente. En realidad se parece mucho a alguien que tú admiras. Puede ser un líder respetado, un compañero de ministerio, incluso un amigo cercano. El problema es que conoce bien el lenguaje de la fe, sabe qué decir para emocionar y lo usa para ganar espacio, pero los frutos no mienten. En Mateo 7:16, Jesús añade: por sus frutos los conoceréis. Un corazón genuinamente guiado por Dios produce paz, verdad y compasión. Nunca confusión, manipulación ni división. Es como un árbol que parece hermoso por fuera, lleno de hojas y sombra, pero que por dentro está hueco, podrido por gusanos, invisibles. Así son los engañadores, encantadores en apariencia, pero destructivos en esencia. La persona que convive con alguien así comienza a sentir un malestar sutil, un vacío espiritual que no sabe de dónde viene. Y ese es el peligro. El engaño rara vez llega con estruendo. Se instala lentamente, gana tu confianza, hasta que ya es demasiado tarde para notar el daño. Muchos caen en esa trampa porque confunden espiritualidad con espectáculo. El engañador sabe actuar. Ora con elocuencia, llora en los cultos, tiene palabras dulces en el momento justo, pero si observas con atención, se alegra con la victoria ajena. Anima
o sofoca, sirve o quiere ser servido. Una fe verdadera se demuestra en la práctica, en el cuidado hacia el prójimo, en las acciones silenciosas que nadie aplaude. El engañador, en cambio, busca el escenario y, si puede, el control. Cuando alguien usa versículos fuera de contexto para justificar actitudes incorrectas, es momento de encender la alarma. No todo lo que parece fe viene de Dios. El diablo también citó la Biblia cuando tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4:6. El problema es que torció la verdad para intentar manipular al Hijo de Dios. Y esa es precisamente la especialidad de los engañadores modernos: distorsionar lo sagrado para favorecer lo egoísta. Por eso, conocer la palabra y pedir discernimiento a Dios no es opcional. Es una cuestión de supervivencia espiritual. Y aquí tienes un ejemplo claro. Si alguien te da consejos que te alejan de la comunión con personas maduras en la fe, si esa persona te aísla o crea dependencia emocional en nombre de la espiritualidad, cuidado. Eso no es discipulado, es manipulación. Una buena manera de discernir es observar cómo te sientes después de estar con esa persona. Paz, ligereza y claridad son señales positivas. Miedo, dudas constantes y carga en el alma son señales de alarma. Y no te engañes. Si algo parece demasiado espiritual, pero niega los principios del amor y la humildad, es mejor alejarse. La convivencia con personas así corroe la fe desde dentro, y lo peor es que, cuando finalmente la máscara cae, el daño ya está hecho. Relaciones destruidas, la confianza en la iglesia quebrada y, en muchos casos, la propia imagen de Dios manchada. Por eso, Jesús nos dio un criterio simple pero profundo. Observa los frutos. Las palabras pueden seducir, pero los frutos revelan. Y cuando comienzas a notar esos frutos amargos, es momento de preguntarte quién más, a tu alrededor, tiene apariencia de piedad, pero raíces ocultas que no agradan a Dios. En tiempos donde la selfie se ha convertido en símbolo y la vanidad es promovida como virtud, aparece un tipo de persona que la Biblia ya había descrito con precisión: los amadores de sí mismos. Pablo, en su carta a Timoteo, advirtió que en los últimos días habría hombres egoístas, amadores de sí mismos, avaros y orgullosos. 2 Timoteo 3:1-2. Este perfil no se limita a una simple vanidad exterior, sino que revela una devoción enfermiza al propio ego, un culto silencioso a la imagen personal. No viven para servir, sino para ser servidos. No les importa el dolor ajeno, solo el brillo de su propio nombre. En estos casos, la fe se convierte en un accesorio. El problema de estas personas no es cuidarse, sino amarse tanto que terminan despreciando a los demás. Hacen de su bienestar una religión y pierden la capacidad de ver la belleza de una vida vivida en comunidad. El otro se transforma en espejo, en audiencia, en escalón. Todo gira en torno a sus deseos. Si no son reconocidos, si no son exaltados, se victimizan o desaparecen. Y lo más alarmante, muchos aparentan ser piadosos, pero solo se mueven cuando hay aplausos al final. Es como construir una casa sobre la arena, bonita por fuera, frágil por dentro. Quien se relaciona con un amante de sí mismo pronto nota el peso invisible de la convivencia. La conversación nunca profundiza, porque todo vuelve a girar en torno a él. Sus dolores siempre serán más grandes, sus logros siempre más impresionantes. Son personas difíciles de consolar, porque solo aceptan consuelo si son el centro. Y justo ahí está el peligro. Cuando compartimos la fe con alguien que solo habla de sí mismo, perdemos espacio para escuchar a Dios. La espiritualidad deja de ser relación con el Señor y se convierte en una vitrina de logros.
Si quieres saber si estás tratando con alguien así, observa si esa persona valora el servicio silencioso, ese que nadie ve. Porque el verdadero discípulo de Jesús entiende que la grandeza está en lavar los pies, no en mostrarse. En Juan 13 vemos al propio Cristo arrodillarse ante sus discípulos para enseñar que el mayor debe ser el siervo. Pero el amante de sí mismo rechaza ese ejemplo. No se inclina, exige ser celebrado, reconocido, enaltecido. Es el tipo de persona que ayuda esperando algo a cambio. Todo tiene un precio, incluso las sonrisas. Este comportamiento aleja el corazón de lo esencial. Cuando el yo es el centro, Dios queda relegado, y eso crea una fe débil, basada en emociones, likes y validación humana. La oración se convierte en un pedido de protagonismo, el ayuno en una estrategia para destacar, la caridad en una oportunidad para brillar. Y lo más triste, estas personas, aunque rodeadas de seguidores, viven en constante vacío. Porque el ego es un pozo sin fondo. Cuanto más se alimenta, más exige. Por eso muchos terminan en ansiedad, frustración y soledad. Para quienes conviven con un amante de sí mismo, el mejor antídoto es el ejemplo silencioso. Sirve, abraza, da sin esperar aplausos, pero también protégente. Esa convivencia, cuando se prolonga, contamina. Poco a poco, uno empieza a adoptar el mismo lenguaje, la misma sed de reconocimiento, la misma prisa por destacar. La fe comienza a medirse por visibilidad, no por intimidad. Y eso es peligroso. Por eso, en ambientes dominados por el ego, es necesario preguntarse, ¿todavía hay lugar para la cruz o todo ha sido tomado por los tronos del orgullo? Y vale la pena reflexionar. Si estamos rodeados de personas que siempre se colocan en el centro, ¿cómo podremos ver a quienes realmente necesitan ayuda? Los amadores de sí mismos opacan a los humildes, silencian las voces discretas, pisan a los tímidos. La comunidad se convierte en competencia, la iglesia en escenario y el altar en espejo. En ese contexto, quien camina con Dios debe estar atento, porque el ego inflado es uno de los caminos más rápidos hacia el enfriamiento espiritual. Y si no lo notamos a tiempo, podemos, sin darnos cuenta, convertirnos en iguales a los burladores. Hay un tipo de presencia que parece inofensiva, incluso divertida, pero que poco a poco va corroyendo la estructura de la fe. Es la compañía de los burladores. No siempre gritan su incredulidad, prefieren el sarcasmo, las bromas espirituales, los comentarios ácidos disfrazados de inteligencia. En Salmos 1:1, la Biblia ya nos advierte: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto no es exageración, es una protección, porque quien se burla de lo sagrado transforma lo santo en chiste y lo precioso en banalidad. Y el alma, cuando se expone demasiado tiempo a eso, empieza a acostumbrarse a la falta de respeto. Los escarnecedores son maestros de la sutileza. Hacen parecer que es solo una broma, que es humor inofensivo, que no tiene nada de malo ironizar ciertas prácticas o textos de la palabra. Pero el veneno está en la forma en que tratan la fe, como si fuera algo anticuado, ingenuo, o peor, ridículo. Cuando alguien dice, solo estoy siendo realista, presta atención. Muchas veces esa realidad es solo una excusa para burlarse de lo que aún no han entendido con el corazón. Y lo que comienza como chiste termina en desprecio. Nos denuncia la fe de la oración y de la presencia de Dios. El problema de caminar con escarnecedores es que, aunque no queramos, empezamos a reírnos de lo que antes nos hacía llorar.
Empezamos a considerar tonto lo que antes era sagrado. Es como un vaso de agua limpia que día tras día recibe pequeñas gotas de lodo. Al principio, la suciedad parece insignificante, pero con el tiempo, todo el contenido está turbio. La burla debilita la reverencia, y donde no hay reverencia no hay temor de Dios. Y sin temor, todo se convierte en opinión, todo en debate, todo en meme. Y esto se aplica a la vida real de manera muy práctica. Piensa en esas conversaciones con el grupo que se burla de la fe ajena, que ridiculiza a quien ayuna, que imita a los predicadores de forma cínica. Al principio, intentas ignorarlo. Luego, ya no sientes ganas de compartir tus experiencias con Dios. Con el tiempo, incluso guardas silencio cuando deberías posicionarte. Así es como la fe se enfría, no de golpe, sino en el silencio de la vergüenza. El escarnecedor quita el espacio del espíritu con el peso de sus palabras disfrazadas de sensatez. Convivir con este tipo de persona es caminar por un terreno lleno de trampas. Cada conversación puede ser una trampa para hacerte dudar de la promesa. Cada encuentro puede ser un ensayo de incredulidad. Y como dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El escarnecedor no es solo un necio, arrastra a los demás con él. No pregunta para aprender, pregunta para debilitar, no duda para crecer, duda para corromper. Hay escarnecedores disfrazados de intelectuales, de pensadores, de personas maduras. Pero la madurez espiritual se demuestra en la reverencia, no en la arrogancia. Y lo triste es que muchos jóvenes en la fe terminan atrapados por este tipo de influencia. Empiezan a esconder su fe, a no levantar las manos en el culto, a evitar hablar de Jesús en público. Todo por miedo a parecer demasiado simples frente a aquellos que han convertido la fe en burla. Y eso es peligroso, porque cuando comenzamos a sentir vergüenza de lo santo, ya estamos cediendo terreno al enemigo. Por eso es importante observar con quién estamos compartiendo nuestras conversaciones más íntimas. Estas personas alimentan nuestra fe o la ridiculizan. ¿Salimos de su lado más cerca de Dios o más incrédulos? La atmósfera que nos rodea moldea lo que sentimos, pensamos e incluso lo que creemos. Y si no tenemos cuidado, la burla se vuelve parte de la rutina y la ira justo al lado puede encontrar espacio para nacer. Existe una presencia que silenciosamente va minando la paz a nuestro alrededor, la del amigo dominado por la ira. Al principio parece solo una persona explosiva, temperamental, pero poco a poco su rabia va contaminando el ambiente, como un incendio que empieza con una chispa y se propaga sin control. Proverbios 22, 24, 25 advierte con firmeza: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y no es exageración. La ira es contagiosa, y sin darnos cuenta, empezamos a reaccionar igual. El amigo iracundo es aquel que explota por cualquier cosa, que siempre se siente ofendido, que ve el mundo como un campo de batalla. Convierte cualquier desacuerdo en un ataque personal. Sus palabras son filosas, su tono siempre elevado, su presencia muchas veces tensa. Quien convive con alguien así vive en estado de alerta constante, como si caminara sobre vidrios rotos. Y lo peor, empezamos a justificar esas actitudes como si fueran normales. Así es como la mansedumbre desaparece, no por decisión, sino por costumbre. La ira es un fuego que, aunque no nos queme directamente, calienta tanto que termina moldeándonos. ¿Te has dado cuenta de que después de convivir con alguien irritable, empiezas a responder con más dureza? Pierdes la paciencia por detalles. Levantas la voz en situaciones que antes resolvías con diálogo.
Eso sucede porque la ira cambia el ritmo del alma. En lugar de paz, agitación. En lugar de gentileza, rigidez. En lugar de empatía, impaciencia. Y el alma empieza a enfermarse. Ahora mira el contraste. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Donde hay ira constante, estos frutos no pueden crecer. Es como querer plantar flores en tierra envenenada. El iracundo no escucha, no perdona fácilmente, guarda rencores como trofeos, inspira defensa, no acogida. Y con el tiempo, incluso nuestras oraciones se vuelven más duras, más frías, más impacientes. En la práctica, la influencia de un amigo colérico puede cambiar la forma en que tratamos a nuestra familia, compañeros de trabajo o hermanos en la fe. Empezamos a ser menos comprensivos, a interrumpir más, a levantar la voz sin razón. Fíjate, el problema no está solo en él, sino en la influencia que ejerce. Y esa influencia, cuando no se detecta, empieza a parecer natural. La Biblia nos orienta a ser tardos para airarnos, pero esa convivencia nos entrena a explotar con rapidez. Lo que antes nos incomodaba, ahora nos define. Y cuando comenzamos a justificar frases como «yo soy así», «no me dejo pisar» o «yo digo lo que pienso», es señal de que el fuego de la ira ya nos ha alcanzado. El amigo colérico, sin querer, nos empuja hacia una versión de nosotros que no refleja al Espíritu de Dios. Jesús, incluso frente a la injusticia, no reaccionó con furia, sino con gracia. Y si queremos seguir sus pasos, debemos vigilar nuestras compañías. Porque no toda amistad edifica. Algunas moldean silenciosamente nuestro carácter. Estar cerca de alguien dominado por la ira es aceptar convivir con pequeñas explosiones diarias que hieren, desaniman y distorsionan la forma de ver el mundo. Es como vivir rodeado de tormentas emocionales que nunca cesan. Y si no prestamos atención, terminamos justificando actitudes destructivas sin darnos cuenta de que ya nos estamos alejando del fruto del Espíritu y acercándonos a divisiones aún más peligrosas. Pocas cosas son tan peligrosas como aquel que siembra discordia. No grita, no hace escándalo, no llega creando conflicto. Al contrario, suele hablar en voz baja, con buena intención, diciendo que está preocupado, pero sus palabras llevan veneno. Proverbios 6, 16, 19 revela que entre las cosas que el Señor aborrece está aquel que siembra discordia entre hermanos. ¿Y por qué Dios odia eso? Porque la discordia separa lo que el amor de Dios unió. Es una semilla que parece pequeña, pero cuando crece, destruye familias, iglesias, amistades y ministerios enteros. El sembrador de discordia es sutil. Lanza insinuaciones como si no tuvieran importancia. ¿Viste lo que hizo? Me contaron que... ¿No te parece raro que...? Nunca dice todo, solo deja dudas. Alimenta la sospecha, enfrenta a unos con otros, levanta desconfianza y luego se aparta, como si no tuviera nada que ver. Este tipo de persona se disfraza de pacificador, pero en el fondo disfruta la división. Le gusta ver el fuego encendido y muchas veces echa leña sin que nadie lo note. En las iglesias puede ser quien siempre está en medio de todos, pero nunca construyendo puentes, solo levantando muros. En los grupos familiares es aquel que lanza comentarios que generan desconfianza entre hermanos, suegras, padres e hijos. No llega con una hoz, llega con una sonrisa, pero su herramienta de destrucción es la lengua. Como está escrito en Santiago 3:5, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y lo que quema es valioso. La paz entre los hermanos, la unidad del cuerpo, el ambiente de confianza,
Romanos 16:17 nos da una advertencia directa. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La instrucción es clara: aléjate, porque convivir con alguien así nos desgasta, nos agota, nos contamina. Comenzamos a mirar a los demás con sospecha. Nos volvemos más cínicos. Empezamos a dudar de intenciones que antes considerábamos puras. El sembrador de discordia planta la duda como una mala hierba, silenciosa, resistente y difícil de arrancar una vez que crece. Y lo peor es que este tipo de influencia muchas veces aparece en momentos de vulnerabilidad. Cuando estamos heridos, inseguros o cansados, somos un terreno fértil para esa semilla. Por eso es tan importante desarrollar discernimiento. Eso implica vigilar no solo lo que escuchamos, sino también de quién lo escuchamos. Si una persona siempre tiene algo negativo que decir sobre alguien, aunque lo diga con tono de preocupación, es una señal de alerta. Las personas verdaderamente piadosas oran por los demás. No difunden debilidades disfrazadas de preocupación. In nos. La práctica, el sembrador de discordia puede estar más cerca de lo que imaginamos. A veces es alguien de la familia, un compañero de trabajo o incluso un hermano en la fe. Y si ya has notado que cierta presencia siempre trae tensión, conflicto y malentendidos, detente y analiza. ¿Cuál es el fruto de esa convivencia? Porque, como enseñó Jesús en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Si la presencia de alguien deja el ambiente más pesado, las relaciones más fracturadas y las intenciones más turbias, algo no está bien. Estar cerca de quien divide es estar lejos de lo que une. Y si no lo identificamos y nos alejamos a tiempo, la discordia se instala de forma silenciosa. El amor se enfría, la paz desaparece y la comunión se convierte en un campo de batalla. Y en medio de un ambiente así, es fácil que aparezcan elogios exagerados, abriendo camino a un nuevo peligro. El adulador es un especialista en decir lo que quieres oír, no lo que necesitas escuchar. Llega con palabras dulces, halagos exagerados y gestos que parecen amables, pero todo con una intención oculta. No busca edificar, sino manipular. Proverbios 29:5 es claro. El hombre que halaga a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Es decir, la adulación es una trampa disfrazada de amabilidad. Y quien no lo ve, acaba atrapado en un ciclo de vanidad y engaño. Porque donde hay adulación, hay falsedad escondida. A diferencia del amigo sincero, el adulador no corrige, halaga, no confronta el error, refuerza el orgullo. Su misión no es ver crecer al otro, sino usarlo mientras lo pone en un pedestal. Al principio, eso puede parecer agradable. ¿A quién no le gusta oír que es increíble, que todo lo que hace está bien, que merece aplausos? Pero ese tipo de discurso, cuando no es genuino, alimenta la carne y apaga el espíritu. Y cuanto más somos alabados sin razón, más nos alejamos de la humildad que Cristo enseñó. La adulación es un veneno lento. Va inflando el ego, apagando la sensibilidad, volviendo a la persona dependiente de la validación ajena. Por eso muchos líderes caen, se rodearon de aduladores y perdieron la capacidad de escuchar la verdad. El adulador muchas veces está en una posición estratégica, un consejero, un amigo de oración, alguien que siempre está en las victorias. Pero desaparece en cuanto ya no puede sacar provecho. Es una presencia que alimenta la vanidad y sabotea el discernimiento. Peor, aún es cuando la adulación se acepta como si fuera una expresión de honra. Existen entornos, incluso religiosos, donde los elogios vacíos se convierten en moneda de cambio.
Se intercambia adulación por acceso, estatus, beneficios, pero el reino de Dios no se construye con lisonjas, sino con la verdad en amor. El verdadero amigo no es quien te dice que todo está bien, es quien tiene el valor de decirte no vayas por ese camino, aunque eso te duela por un momento. Un ejemplo práctico: si estás en una posición de liderazgo, sea en una célula, ministerio o familia, y solo recibes elogios, enciende la alerta. Pregúntate, ¿hay alguien que me ame lo suficiente como para confrontarme? Si no lo hay, tal vez estás rodeado de aduladores. Busca mentores y amigos maduros, personas que se preocupen por tu alma más que por tu imagen. Y si notas que tú mismo has usado elogios como moneda para ganar espacio, detente. Revisa tus intenciones, arrepiéntete, cambia tu discurso. La adulación también es enemiga de la humildad. Quien se alimenta de ella comienza a creerse superior, a pensar que merece más, que debe ser servido. Esto crea una cultura donde las relaciones se basan en interés y no en amor genuino. Y cuando esa cultura se instala, incluso los vínculos espirituales se vuelven transaccionales. Yo te elogio, tú me das un favor. Pero Jesús nos llamó a servir, no a manipular, a edificar, no a seducir con palabras dulces. Y así como la adulación nos vuelve vulnerables al orgullo, también abre espacio para otras formas de idolatría. La búsqueda de reconocimiento puede alejarnos completamente de la dependencia de Dios. Y el corazón, que se acostumbra a los elogios falsos, corre el riesgo de volverse insaciable. Y pronto estará buscando aprobación en otros lugares, incluso en el dinero. Entre los peligros más sutiles de la vida espiritual está el amor al dinero. No se muestra con violencia, sino con seducción. Empieza con la idea de mejorar la vida y luego se transforma en obsesión. Y cuando nos damos cuenta, ya no oramos como antes, ya no servimos como antes, ya no confiamos como antes. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino el amor a él lo que arruina. Es cuando la bendición se convierte en ídolo y el corazón pierde su rumbo. El amante del dinero no siempre se presenta como avaro. Muchas veces es alguien exitoso, enfocado, ambicioso. Pero detrás de la disciplina y del esfuerzo se esconde la dependencia de las posesiones. Mide el valor por el patrimonio, el respeto por el poder adquisitivo, la importancia por el estatus. Y este comportamiento, con el tiempo, contamina la forma en que ve todo, incluso a las personas. Las relaciones dejan de ser vínculos de afecto y se convierten en oportunidades de ganancia. La comunión se transforma en negociación. El peligro está en lo que esta obsesión causa en nuestro interior. La ansiedad se instala, la fe disminuye, el descanso en Dios es reemplazado por la preocupación constante. Empezamos a creer que la seguridad viene del saldo bancario y no de la promesa del Padre. Y Jesús fue muy claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El intento de servir a ambos lleva a la frustración, un pie en la iglesia y otro en el sistema del mundo. Pero el corazón no puede dividirse por mucho tiempo. Esa idolatría disfrazada aleja el alma de la sencillez del Evangelio. Y con el tiempo, la visión se nubla. Las iglesias se vuelven vitrinas, la fe se convierte en método de prosperidad, la oración en llave para desbloquear bienes. El reino pierde su centralidad. La espiritualidad se mide por logros. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Quien ama el dinero se vuelve ciego a lo que realmente tiene valor y vive buscando aquello que nunca lo va a saciar. Un ejemplo muy
Y claro es cuando la persona ya no puede dar, ayudar, contribuir, porque siente que está perdiendo. Olvida que el dinero es solo un recurso, no un propósito. Quiere proteger su patrimonio, pero pierde su alma. Una buena manera de examinar el corazón es preguntarse, si tuviera que elegir entre ganar más o servir más, ¿qué escogería? La respuesta revela mucho, porque el verdadero tesoro, como dijo Jesús, debe estar en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. Estar cerca de alguien que ama el dinero es peligroso, porque esa mentalidad es contagiosa. Empezamos a medir el éxito con los mismos criterios, a desear lo que el otro tiene, a competir, a correr detrás de cosas que Dios nunca nos pidió buscar. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos más preocupados por metas financieras que por frutos espirituales. Ya no buscamos intimidad con Dios, buscamos crecimiento patrimonial. Ya no celebramos lo que tenemos, solo nos quejamos de lo que nos falta. El amante del dinero vive en eterna insatisfacción. Siempre falta algo, siempre hay más por conquistar. Y quien camina a su lado tarde o temprano adopta ese mismo ritmo. Un ritmo frenético que no permite descanso, gratitud ni paz. Y cuando el alma queda atrapada en esa carrera, el corazón empieza a endurecerse. Y el orgullo, alimentado por las posesiones, pronto comienza a despreciar a los humildes. El orgullo es una prisión invisible. Quien está dentro de ella rara vez ve los barrotes, pero vive aislado de la gracia de Dios. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una de las declaraciones más fuertes de las Escrituras, porque muestra que el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que nos coloca en oposición directa a Él. El orgulloso no ora con dependencia, no escucha con humildad, no sirve con sinceridad. Cree que sabe, cree que puede, cree que merece más que los demás. Y la mayor señal del orgullo es el desprecio. Se manifiesta cuando alguien mira al otro con superioridad, como si el humilde fuera ingenuo, débil o insignificante. Pero en el reino de Dios, la lógica se invierte. Jesús lavó los pies de los discípulos, Juan 13, 12, 17, para mostrar que la grandeza está en el servicio. Mientras el mundo admira a quien manda, el cielo exalta a quien sirve. El orgulloso se niega a arrodillarse y por eso nunca experimenta la gloria que viene de humillarse. El orgulloso siempre está compitiendo. No puede alegrarse por la victoria ajena porque siente que ha perdido algo. Su inseguridad se camufla de arrogancia, sus palabras están llenas de comparaciones, sus actitudes buscan reconocimiento y sus relaciones giran en torno al rendimiento. Quien convive con él vive como en una competencia constante, donde siempre hay alguien siendo minimizado. Es como estar rodeado de espejos, donde todo refleja una sola cosa, él mismo. En ambientes así, el amor no crece, porque no hay espacio para que el otro florezca. El humilde es silenciado, la vulnerabilidad se ve como debilidad, la empatía se ridiculiza. Poco a poco, el orgullo va moldeando las relaciones. Lo importante no es caminar juntos, sino parecer superior. Pero Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quien se exalta, tarde o temprano, cae. Y normalmente la caída es desde muy alto, porque él mismo construyó su pedestal. La convivencia con el orgulloso también afecta nuestra percepción. Poco a poco comenzamos a imitar sus actitudes, a defendernos todo el tiempo, a evitar mostrar nuestras debilidades. Y cuando eso ocurre, perdemos la belleza de la autenticidad. Dios no habita en corazones llenos de sí, sino en corazones quebrantados.
Rodearse de quienes desprecian a los humildes es arriesgarse a alejarse de lo que más nos acerca al Padre. La mansedumbre. Ejemplo práctico. Si compartes algo sencillo que viviste con Dios y la persona se burla o lo menosprecia, ten cuidado. Eso no es discernimiento, es soberbia. Las personas llenas de Dios celebran los pequeños comienzos, las historias discretas, los testimonios que solo tienen sentido a los ojos de la fe. El orgulloso, en cambio, solo reconoce lo grandioso, lo ruidoso, lo impresionante. Y quien vive rodeado de ese tipo de influencia comienza a buscar resultados y reconocimiento, en lugar de profundidad e intimidad con Dios. Y a medida que el orgullo crece, el corazón se endurece. La voz del Espíritu se vuelve un eco lejano, ahogado por las conquistas personales, y lo que comienza como autoafirmación se convierte en idolatría de uno mismo. Cuando el yo ocupa el trono, Cristo queda fuera, y en esa ausencia de verdad surgen las máscaras, aquellas que el hipócrita usa para mantener la apariencia de santidad. El hipócrita no grita, no se revela fácilmente, actúa. Siempre está ensayado, siempre con el disfraz adecuado, diciendo lo que se espera oír, pero viviendo lo opuesto. Jesús fue implacable con este tipo de persona. En Mateo 23, 27, 28, los comparó con sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. La hipocresía es un maquillaje espiritual. Pinta un rostro devoto, mientras el corazón se aleja de Dios, y ese abismo entre apariencia y verdad es donde la fe muere asfixiada. El hipócrita sabe citar versículos, sabe cómo orar en público, incluso sabe qué lágrimas derramar. Pero no vive lo que predica, y lo peor es que no solo engaña a los demás, se engaña a sí mismo. Crea una versión de espiritualidad que impresiona a los hombres, pero que Dios rechaza, porque Dios no ve como el hombre ve. Él mira el corazón, y ningún filtro puede ocultar la verdad a los ojos del Altísimo. Vivir de apariencias es agotador. Requiere mantenimiento constante. El hipócrita necesita controlar su imagen, manipular percepciones, calcular cada paso para sostener la ilusión. Parece fuerte, pero vive en pánico. Parece piadoso, pero teme ser desenmascarado. Y cuando aparece alguien sincero, alguien sencillo, real, quebrantado, el hipócrita se siente amenazado, porque la luz de la autenticidad expone las tinieblas del fingimiento. Por eso, frecuentemente intenta silenciar a los sinceros. Esa es la razón por la que la hipocresía es tan destructiva dentro de la iglesia. Crea un ambiente donde nadie puede ser vulnerable, donde confesar se considera debilidad, el arrepentimiento se disfraza, y los pecadores fingen santidad en lugar de buscar restauración. Mateo 6:1 advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando la motivación es la audiencia, la recompensa es el aplauso y nada más. A Dios no lo conmueven las actuaciones, sino las verdades del corazón. Un ejemplo claro ocurre cuando alguien finge estar firme espiritualmente solo para mantener su posición de liderazgo. Sabe que está débil, sabe que necesita ayuda, pero el miedo a quedar mal lo paraliza, y ese ciclo solo alimenta más dolor. El hipócrita no se da cuenta, pero vive en una prisión emocional y espiritual. Y los que lo rodean también se ven afectados, porque donde hay fingimiento, la gracia tiene poco espacio para actuar. La sanidad requiere verdad. Al convivir con el hipócrita, corremos el riesgo de volvernos como él. Comenzamos a ocultar nuestros errores, a sonreír aunque estemos por dentro desmoronándonos, a intentar aparentar algo que no somos. Poco a poco, dejamos de buscar transformación
y empezamos a buscar aprobación. Y eso contamina la esencia de la fe cristiana, que justamente se basa en ser moldeados, quebrantados, transformados. Dios no quiere actores en el altar, quiere hijos en su regazo. Gente sincera, que aún caída, se levanta con arrepentimiento. Donde se instala la hipocresía, la autenticidad es asfixiada. El ambiente se vuelve frío, impersonal, crítico. Las personas dejan de confesar, de compartir, de crecer. Y en esa atmósfera artificial lo que queda es solo teatro. Pero Dios quiere verdad en lo íntimo, como dice el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y quien vive actuando la fe, pronto olvida incluso de dónde vino. Así, la desobediencia a los principios comienza a parecer algo natural, incluso dentro del hogar. La desobediencia a los padres puede parecer algo común, hasta inofensivo. En los tiempos actuales, pero a los ojos de Dios, es una señal grave de decadencia espiritual. En 2 Timoteo 3:2, Pablo describe a los desobedientes a los padres como uno de los retratos de los tiempos difíciles. Porque cuando los hijos se rebelan contra la autoridad que Dios puso sobre ellos, están abriendo camino para resistir toda forma de corrección. Y cuando ya nadie puede enseñar o exhortar, el corazón se endurece y el orgullo crece como una raíz venenosa. Honrar al padre y a la madre no es solo una tradición cultural ni un valor moral, es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:1-3 declara: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Esta promesa de bienestar y longevidad no es simbólica. Se manifiesta en muchas áreas de la vida. El respeto a la autoridad dentro del hogar forma la base para respetar otras autoridades, incluyendo la de Dios. El problema es que vivimos en una era donde se exalta la independencia precoz. Los jóvenes quieren liberarse de cualquier límite, creyendo que saben más que sus padres, más que los líderes, más que los sabios. Esa autosuficiencia tiene apariencia de madurez, pero es rebeldía disfrazada. Y cuando el hijo ignora los consejos de sus padres, incluso de padres sencillos, con poca educación, está despreciando la sabiduría práctica que la vida ya les enseñó. Y eso abre la puerta a tropiezos innecesarios. La desobediencia puede no parecer grave en el momento. Una respuesta grosera, una decisión contraria a lo que los padres pidieron, pero va corroyendo el alma. El niño o joven que crece así, con el corazón cerrado a la corrección, se convierte en un adulto sin frenos. Un adulto que no escucha, que no se arrepiente, que no puede recibir dirección de Dios. Porque, como dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Quien convive con personas desobedientes a sus padres termina influenciado por esa mentalidad. La convivencia constante nos hace pensar que es normal no escuchar, no respetar, no obedecer. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos repitiendo frases como «mi mamá no manda en mí» o «mi papá no sabe nada», pero eso es peligroso. La falta de respeto a esa autoridad afecta el corazón, destruye familias y también impide que la bendición de Dios fluya libremente sobre el hogar. Ejemplos de esto son visibles en la práctica. Cuando un amigo trata a sus padres con desprecio, se burla de órdenes simples o llama a la corrección una tontería, es una señal de alerta. Quien se permite convivir con ese tipo de influencia, empieza a pensar y actuar del mismo modo, y la desobediencia, cuando no es confrontada, se convierte en cultura, se vuelve norma, y esa cultura es contraria al reino de Dios, que enseña a honrar, a obedecer, a amar incluso cuando no estamos
De acuerdo. Así, ese espíritu de rebeldía va creciendo. Comienza en casa, pero pronto se extiende. Se falta el respeto a maestros, líderes, autoridades espirituales, y cuando menos se espera, ya se está burlando incluso de lo sagrado. Hay una línea muy fina entre el cuestionamiento saludable y la burla disfrazada de opinión. Cuando alguien comienza a tratar las verdades espirituales con desprecio, sarcasmo o con una risa burlona, algo serio está ocurriendo. En 2 Pedro 3:4 se nos advierte: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El escarnecedor no quiere comprender, quiere desacreditar. No busca sabiduría, busca debilitar la fe de quienes aún creen. Y muchas veces esa burla se disfraza de libertad de expresión o humor inteligente. Pero lo que hay detrás es irreverencia, un intento de banalizar lo santo. La burla empieza siendo pequeña, una broma sobre la oración, una ironía sobre la Biblia, una duda lanzada en tono de burla, y cuando no se detecta como veneno, empieza a extenderse. Quien se burla de las cosas de Dios, en realidad, está desafiando la esencia misma de lo que sostiene la vida espiritual. Jesús nos advirtió sobre ese comportamiento en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No es una frase de desprecio hacia las personas, sino una advertencia sobre el discernimiento. Quien se burla de lo sagrado demuestra que aún no tiene el corazón preparado para comprender su valor. Y seguir compartiendo cosas santas con alguien que solo sabe ridiculizar es como dejar una llama encendida en medio de un vendaval. Se apaga antes de calentar. Un ejemplo muy común ocurre cuando alguien comparte un testimonio verdadero, una sanidad, una respuesta a la oración, y otro responde con una risa o dice: ¿tú en serio crees en eso? Ese tipo de burla, aunque se diga con una sonrisa, tiene poder para silenciar, herir y apagar el fervor de quien está empezando a caminar con Dios. Y quien ha pasado por eso lo sabe. Pocas cosas duelen tanto como ver que alguien trata con desprecio lo que para ti es sagrado. Quien vive rodeado de burladores corre el riesgo de volverse como ellos. Poco a poco, la reverencia desaparece, la oración se enfría, el temor se pierde. Y cuando el temor se va, es como si se apagaran las luces del espíritu. Ya no hay sensibilidad a la voz de Dios, ya no hay temblor ante su palabra, ya no hay gozo en estar en su presencia. La burla va secando el alma, y cuando menos se espera, la fe se ha convertido en un ritual vacío. La influencia del burlador es traicionera porque se presenta como alguien moderno, crítico, intelectual. Pero en la práctica su discurso no edifica. No ora, no cree, no se involucra, pero quiere opinar sobre todo. Y el problema es que, con el tiempo, ese tipo de influencia nos hace sentir vergüenza de lo que creemos. ¿Alguna vez has visto a alguien dudar antes de hablar de Jesús por miedo a la burla? Pues eso es precisamente lo que provoca el burlador. Una intimidación disfrazada de inteligencia, y es en ese ambiente de frialdad espiritual, donde todo se cuestiona, se ironiza y se ridiculiza, que la fe comienza a ser tratada como una tontería. Y cuando la fe pierde su valor, la injusticia empieza a ganar espacio. No todo mal se presenta con gritos o violencia. A veces viste traje, habla con elegancia, firma papeles y dice que solo está haciendo lo que corresponde. Pero la Biblia es clara. Dios abomina a quien justifica al impío y condena al justo. Proverbios 17:15. El promotor de la injusticia no necesita levantar la mano para hacer daño. Puede destruir con una firma, con una omisión, con el silencio ante el sufrimiento. Y ese tipo de mal silencioso es el más aterrador, porque se infiltra en los sistemas,
en las decisiones, en las relaciones. La injusticia comienza cuando alguien tiene la oportunidad de corregir lo que está mal, pero elige no involucrarse. Puede ser en una empresa cuando se favorece al deshonesto, en la escuela cuando se ignora el acoso, en el hogar cuando se protege un comportamiento destructivo por conveniencia. Isaías 10:1-2 nos lanza una fuerte advertencia. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. El promotor de la injusticia transforma lo correcto en equivocado y lo equivocado en normal. Invierte los valores y aún exige respeto por su decisión. En la práctica esto se ve cuando los líderes ignoran el clamor de los oprimidos, cuando los patrones explotan a sus empleados, cuando los juicios se hacen con parcialidad, pero también se ven las pequeñas cosas, cuando escuchas una mentira y la repites, cuando sabes que alguien está siendo tratado con injusticia y eliges callar. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, no basta con no practicar la injusticia, hay que enfrentarla. Y eso exige coraje, carácter y fe. El gran peligro de convivir con promotores de injusticia es que con el tiempo uno se acostumbra. Lo que antes nos indignaba empieza a parecer normal. Aceptamos que las cosas son así. Y así el corazón se va endureciendo. La compasión desaparece, la conciencia se silencia y la frialdad ocupa el lugar de la justicia. Y lo más alarmante, todo esto puede estar ocurriendo dentro de ambientes llamados religiosos, donde detrás de discursos piadosos hay decisiones egoístas, impunes e inhumanas. Es necesario tener los ojos abiertos y el corazón alineado con la justicia de Dios, porque Él no cierra los ojos ante los oprimidos. Él ve el dolor del inocente, Él escucha el clamor del afligido, y Él exige responsabilidad a quienes tienen poder y lo usan mal. Promover la injusticia es declarar la guerra contra el carácter de Dios, porque nuestro Señor es justo, recto y fiel en todos sus caminos, y quien desea caminar con Él no puede estar de acuerdo con la opresión, la mentira o el favoritismo. Convivir con quien actúa con injusticia contamina nuestra forma de ver el mundo. Empezamos a volvernos fríos, calculadores, preocupados solo por nuestros propios intereses. Comenzamos a mirar a los más débiles con desprecio o indiferencia, y así la justicia de Dios va siendo reemplazada por la lógica del mundo. Él, que tiene poder, manda, pero el reino de Dios no funciona así. Allí, el mayor es el que sirve, el más justo es el que defiende lo correcto, aunque le cueste algo, y donde reina la injusticia, la fe se debilita. Porque es imposible mantener una fe viva cuando se está en alianza con lo que es contrario a Dios. Y en ese terreno seco, los cínicos encuentran espacio para sembrar sus semillas de incredulidad. No toda amenaza contra la fe llega en forma de ataque directo. Algunas llegan sigilosamente, disfrazadas de racionalidad, de sentido común, de libertad de pensamiento. El cínico es un maestro en eso. No grita contra Dios, se burla, se ríe de tu fe, de las promesas de la Biblia, del poder de la oración. Judas 1:4 advierte sobre estas personas que se infiltran encubiertamente entre los creyentes y poco a poco minan la confianza en la gracia de Dios. Hacen parecer que la fe es cosa de ingenuos que aún no han despertado al mundo real. El peligro es que el cínico se presenta como alguien inteligente, culto, por encima de las emociones. Ridiculiza los testimonios, desprecia los milagros y convierte toda conversación espiritual en una broma o en un debate seco. Pero detrás de esa pose hay un corazón frío, incrédulo y endurecido. No quiere entender, quiere destruir, y lo más preocupante, se infiltra en la vida de quien está frágil.
Alguien que acaba de tener una experiencia con Dios y de repente se ve ahogado por la duda sembrada por quien no cree. Hebreos 3:12 trae una exhortación urgente. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. El cínico no solo alimenta ese tipo de incredulidad en sí mismo, sino que también siembra dudas en todos los que lo rodean. Lanza frases como ¿estás seguro de que eso fue Dios? ¿O ¿de verdad crees que la oración cambia algo? Y si no estamos firmes en la fe, esas pequeñas frases comienzan a corroer los cimientos de nuestra confianza en Dios. ¿Alguna vez presenciaste a alguien contar algo poderoso que vivió con Dios y otro responder con una sonrisa burlona? Ese es el terreno donde actúa el cínico. No debilita la fe de los demás con escándalos, sino con comentarios aparentemente inofensivos. A veces es una broma, otras veces una expresión de desprecio, y el daño se acumula, sobre todo entre los nuevos en la fe, que aún están construyendo su relación con Dios y son más vulnerables a esas voces frías y llenas de duda. Este tipo de influencia actúa en silencio. En vez de animarnos a buscar a Dios, el cínico nos hace sentir ingenuos por creer, y cuanto más convivimos con alguien así, más tímida se vuelve nuestra fe. Poco a poco, dejamos de hablar de lo que creemos por miedo a ser ridiculizados. Y el silencio de la fe es el inicio de su muerte, porque la fe verdadera es valiente, segura, llena de expectativa. No combina con la vergüenza ni con la neutralidad. Corintios 3:19 declara, porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. Y es precisamente esa sabiduría la que el cínico utiliza como escudo. Se protege con argumentos vacíos, creyendo que su forma de pensar es superior a la sencillez de la fe. Pero en realidad está atrapado en un ciclo de ceguera espiritual, y quien camina a su lado corre el riesgo de empezar a ver el mundo con los mismos ojos nublados. Poco a poco, la mirada deja de estar llena de esperanza y se vuelve gris, seca, demasiado racional. Convivir con el cínico va drenando nuestra fe, nuestra pasión por Dios y nuestro fervor espiritual. Y cuando la fe se enfría, el mal comienza a parecer aceptable, incluso atractivo. A diferencia de aquel que cae por debilidad, existe un tipo de persona que se deleita en hacer el mal, que lo planea, lo ejecuta y además se enorgullece de ello. Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que traman el mal. No hablamos aquí de alguien que tropieza y se arrepiente, sino de aquel que convierte la maldad en su forma de vida, miente con frialdad, engaña con habilidad, manipula con placer. Y lo peor, se siente satisfecho por haber conseguido lo que quería, aunque otros hayan salido heridos. Ese tipo de persona ve la injusticia como una herramienta. Usa el engaño para ascender, la traición para ganar y la frialdad como protección. Muchas veces se presenta como alguien astuto, realista o práctico, pero en el fondo lleva un alma cauterizada que ya no distingue entre el bien y el mal. Efesios 5:11 advierte con firmeza: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. La luz de Dios revela lo que está oculto, y quien ama la maldad huye de esa luz. En el día a día es posible reconocer esa conducta en pequeños comportamientos, como el que disfruta humillando a otros con bromas crueles, o aquel que siente satisfacción al causar conflictos entre personas. También se manifiesta en el empleado que sabotea a sus compañeros para destacarse y lo hace con orgullo. El problema es que al estar cerca de alguien así, comenzamos a ver esas actitudes como habilidad social o inteligencia emocional, pero son semillas podridas que contaminan todo lo que las rodea,
Quien ama la maldad también es experto en disfraces. Sabe cómo parecer simpático, encantador, carismático, pero su bondad es solo fachada. En el fondo, no le importa el bienestar de nadie. Lo que realmente disfruta es el caos, ver a otros tropezar, caer, sufrir, y mientras todos creen que está todo bien, él está detrás moviendo los hilos del conflicto. Convivir con alguien así es como caminar junto a una sonrisa falsa y una daga escondida en la espalda. Con el tiempo, la maldad de este tipo de persona empieza a parecer normal para quienes lo rodean. El corazón se acostumbra a las mentiras, a las trampas, a las pequeñas injusticias. Y cuando el ambiente ya está completamente contaminado, las personas buenas comienzan a callar. Es entonces cuando el mal prospera. No porque sea más fuerte, sino porque encontró espacio libre. Y si no hay vigilancia, la maldad puede incluso parecer eficaz, como si el camino torcido fuera más rápido. El gran peligro de mantener este tipo de compañía es que, sin darnos cuenta, comenzamos a justificar pequeñas maldades en nosotros mismos. Frases como "todos lo hacen", "nadie es perfecto" o "es solo una vez" empiezan a aparecer en la mente, y así la conciencia va siendo silenciada. Gálatas 6:7 trae una advertencia contundente: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Quien siembra maldad, cosecha destrucción. Puede tardar, pero el juicio llega. Y cuando la maldad se vuelve rutina, el amor desaparece. La compasión se apaga, y el sufrimiento del otro ya no conmueve. Pocas cosas revelan tanto la ausencia de Dios en el corazón como la indiferencia ante el dolor ajeno. En un mundo donde todos corren tras sus propios intereses, muchos pasan de largo frente a quien está caído sin siquiera voltear a mirar. Pero la Biblia no nos permite ignorar eso. En 1 Juan 3:17 leemos: si alguien posee bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no tiene compasión de él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? La respuesta es clara: no puede. La insensibilidad es una señal de alejamiento espiritual. Quien vive con los ojos cerrados ante el sufrimiento ajeno revela más que frialdad. Revela orgullo. Un corazón endurecido no solo es incapaz de llorar con los que lloran, sino que también evita todo contacto con el dolor. Suele decir: cada quien tiene sus problemas, como si eso justificara su omisión. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. Él se acercaba a los marginados, tocaba a los leprosos, lloraba con los que sufrían. No era solo Salvador, también era un amigo sensible. Mateo 25:40 resuena con fuerza: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es decir, ignorar al necesitado es ignorar al mismo Cristo. Y ahí está el peligro. Convivir con alguien que no se preocupa por nadie nos vuelve insensibles también. Poco a poco dejamos de extender la mano. Empezamos a ver como normal pasar por encima del sufrimiento ajeno sin sentir remordimiento. Y cuando desaparece la empatía, el amor deja de ser acción y se convierte en un discurso vacío, sin frutos. El insensible también suele justificarse con frases como "así es la vida" o "cada quien cosecha lo que siembra". Pero ese tipo de juicio ciega. La verdad es que muchos que están sufriendo no necesitan soluciones, sino compañía. A veces un oído atento, un abrazo o una simple presencia hacen toda la diferencia. Y no se trata de cargar el mundo sobre los hombros, sino de no dar la espalda al mundo. Dios nos colocó aquí para ser sal y luz, y eso incluye ver a los que están en la sombra del dolor. Estar cerca de alguien insensible puede llevarnos a adoptar el mismo comportamiento sin darnos cuenta.
La persona fría contamina el ambiente con su dureza, ignora los pedidos de ayuda, critica a los que lloran, se burla de quien muestra debilidad. Y pronto, quienes conviven con ella empiezan a ver todo eso como normal. Pero el Evangelio es todo lo contrario. Está hecho de compasión, de lágrimas compartidas, de manos extendidas. Es imposible vivir una fe verdadera ignorando a quienes nos necesitan. Romanos 12:15 dice: «Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran». Esa es la espiritualidad que Dios valora, una que no se queda en palabras, sino que se vuelve práctica, visible y sensible. Cuando decidimos mirar el dolor del otro, estamos imitando a Jesús, y esa imitación transforma todo a nuestro alrededor. Porque el amor de Dios, cuando es real, se mueve, no es apático, se conmueve. Y cuando el corazón está lleno de Él, la indiferencia no tiene espacio. Pero cuando convivimos demasiado tiempo con personas frías, nuestro corazón también empieza a enfriarse. Y en ese ambiente helado, los lazos se debilitan, los vínculos se rompen y los escogidos terminan más solitarios. Después de todo lo que escuchaste aquí, la pregunta que queda es: ¿las personas que están a tu lado te acercan a Dios o te alejan de Él? ¿Cuántas veces sentiste una carga espiritual sin saber que venía de malas influencias que estaban cerca de ti? Es momento de abrir los ojos. Es momento de discernir, cortar lazos que te drenan y fortalecer conexiones que te edifican. Dios te llamó para algo mayor, y eso incluye elegir bien con quién caminas. ¿Tienes el valor de revisar tus amistades? ¿De alejarte de ambientes que enfrían tu espíritu? ¿O vas a seguir fingiendo que todo está bien mientras tu fe se debilita cada día más? Piensa en esto. ¿A quién le estás permitiendo hablar a tu oído? Porque muchas veces no es el diablo gritando, es un amigo susurrando, y es ese susurro el que te está desviando de tu propósito. Pero la decisión es tuya, siempre lo ha sido, y el cielo aún tiene los brazos abiertos esperando tu respuesta. Ahora te invito a poner todo esto en práctica. Reflexiona sobre cada punto que compartimos aquí, haz una limpieza en tus relaciones y comienza a reconstruir tu vida espiritual con sabiduría y verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos perfiles reconociste a tu alrededor? ¿Qué vas a hacer al respecto? Tu respuesta puede ser el primer paso hacia un cambio radical. Y si este contenido te edificó, aunque haya dolido un poco, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda a que este video llegue a otras personas que también necesitan despertar. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón rojo y activa la campanita. Aquí hablamos de verdades que transforman, y vas a querer estar con nosotros en los próximos videos.